no va a ser posible ningún arreglo si ellos no se van. Y esa es la fórmula, se tienen que ir. ¿Cuándo va a ser el colapso definitivo? ¿Van los Castro realmente a negociar una salida? ¿Cree que toda esta situación tenga una salida finalmente? Desde pequeña, mi madre siempre me decía que cuando creyera en algo, nunca lo caerá. ¡Libertad para Cuba! ¡Libertad para Cuba! ¡Libertad! Sin saberlo, mi madre estaba preparando a una disidente. En las últimas semanas hemos visto que Gaesa, ese conglomerado de la élite cubana dirigida por Castro y una élite específica de familias del régimen cubano, ha estado en el punto, en la mira de las sanciones de los Estados Unidos. Han sancionado a Gaesa, han sancionado a su presidenta, a su directora ejecutiva, Ania Guillermina Lastres Morera, y además vimos la pasada semana que también en Florida detuvieron a la hermana de esta directora de Gaesa, Adis Lastres Morera. Supuestamente, o por la información que ha salido hasta este minuto a la luz pública, ella estaría también vinculada a este entramado. ¿Pero qué significa esto? Todas estas sanciones, realmente, ¿por qué Gaesa? ¿Y en qué beneficia esto al pueblo cubano? Realmente estas sanciones de Estados Unidos nos van a beneficiar, nos van a acercar a la libertad, que es lo que realmente preocupa al cubano de a pie. Sobre esto vamos a estar hablando con el economista cubano, especialista en el tema de Gaesa. Lleva muchísimos años, Emilio, estudiando, denunciando, exponiendo todo el esquema de Gaesa, además vicepresidente del Laboratorio de Ideas Cuba Siglo XXI. Bienvenido, Emilio, un placer tenerlo en este programa nuevamente. Buenos días, Camila. Un gusto estar aquí. Emilio, usted ha calificado a Gaesa como un Estado ladrón, ha expuesto que tiene o domina más del 70% de la economía cubana, el 95% de las finanzas, y ahora estamos viendo que Estados Unidos está dirigiendo las sanciones contra este entramado. ¿Qué impacto real, esta es mi primera pregunta, qué impacto real verificable están teniendo estas sanciones de Estados Unidos sobre las cuentas y los negocios de Gaesa? Y además, ¿cómo se entiende la detención de la hermana de la presidenta ejecutiva de Gaesa, la directora ejecutiva de Gaesa, la pasada semana en Florida? Bueno, desde hace ya, de la anterior administración de Trump, ya él había tomado algunas medidas en contra de algunas estructuras internas de Gaesa. Incluso Gaesa había sido sancionada, ¿no? Estaba en la lista de entidades sancionadas. Pero ahora, al calor de la situación como está de toda esta, digamos, nueva doctrina de la política exterior norteamericana, de tener un hemisferio occidental libre de regímenes, etcétera, en ese movimiento geopolítico, en el caso específico de Cuba, Gaesa toma una particular importancia, porque como bien tú mencionaste, Gaesa a lo largo de los últimos 15, 16 años ha tomado total control del país desde el punto de vista financiero, económico y político, porque Gaesa es quien define realmente, es el centro de poder que define las políticas en Cuba a seguir. Entonces, yo creo que ellos el golpe ha sido directo al corazón de Gaesa, con el sentido de restringirle la mayor cantidad posible y cortarle todos los flujos financieros que este gran holding tiene. Y ahí va dirigido estos golpes, ¿no? Ellos le dieron un mes a las empresas extranjeras que estaban en Cuba para que se fueran, para que cortaran, sobre todo las que están con vínculos con Gaesa. Y probablemente sean la mayoría, porque como todo lo controla Gaesa, todo pasa por ahí, el golpe va dirigido a eso. Entonces, no cabe duda que Gaesa, como se ha demostrado en los últimos meses, con todos los datos que han surgido en el Herald y otras denuncias que se han hecho, yo corroboro eso, que controla más del 70% de la economía y más del 95% de las finanzas del país, de todo lo que es mercado dolarizado. Con esa situación, el gobierno como tal no tiene recursos.
Entonces, lo que tenemos es un gobierno títere que es manejado por esta gente a su conveniencia. Y si estamos en el punto de que ellos realmente se han desentendido de todas las obligaciones que como gobierno tienen con la población, de satisfacer sus necesidades primarias de alimentación, atención médica, etcétera, etcétera. Y eso ha sido un proceso de mutación que ha tenido el famoso Estado socialista, que alguna vez lo fue, y ahora ha caído en esta cosa que hemos llamado Estado mafioso, que no es un fenómeno que hemos nosotros descubierto, ni mucho menos. Eso ya había sido ya definido por algunos autores, algunos intelectuales, como Moisés Naín de Venezuela y algunos autores húngaros, porque es un fenómeno que se dio en Europa del Este y es un fenómeno que se ha arraigado con tremenda fuerza aquí en América Latina, sobre todo en Cuba, en Venezuela y en Nicaragua. Y yo creo que sí, que el golpe va a Gaesa, ya se lo están sintiendo. Esta detención de esta señora, que es la hermana de esta ejecutiva, que a raíz de la muerte del general López Calleja, la pusieron al mando, porque era la segunda vez, la pusieron al mando de Gaesa. Fue recientemente sancionada y a los pocos días ha sido detenida la hermana de esta señora. Todavía está por ver qué va a pasar con ella. Por lo pronto está bajo custodia de ICE. Lo más probable es que haga una deportación, pero vamos a ver qué salen ahí. Me imagino que tenga interrogatorios y de ahí salga. ¿Qué sale? Vamos a ver qué sale de ahí. Y después las autoridades norteamericanas decidirán qué hacer con él. Pero por lo pronto es una medida que aprieta un poco más a la élite que supuestamente están en negación a la hora de negociar con los Estados Unidos. La última señal de apretarlos a ellos fue la visita del director de la CIA a Cuba, para que ellos entiendan que no están jugando, que no piensen que van a ganar tiempo. Y este señor fue claro con ellos, no van a permitir que pasen líneas rojas. Entonces la opción es muy fácil, la opción es se tienen que ir, porque ustedes no son capaces de negociar ningún acuerdo. Entonces llevamos 67 años, más de 3.5 millones de cubanos han tenido que tomar la dura decisión de marcharse del país, dejando atrás a toda su familia, dejando atrás su pasado, sus recuerdos, sus amigos, etcétera, etcétera. Y eso ha pasado durante 67 años. Entonces ya ha llegado el momento de los que se tienen que ir son ellos, porque esta hemorragia de tantos cubanos yéndose ya no tiene ningún sentido. El país está en un punto que los que tienen que irse son ellos, que serán 30, 40, 50 personas. Esos son los que tienen que irse. Y a eso fue el director de la CIA, a dejárselo bien claro que no van a permitir ningún tipo de libertades que no vaya en línea con lo que ellos están solicitando, porque Cuba se ha convertido en un estado fallido y ellos no van a permitir que un estado fallido cree un conflicto a 90 millas de sus costas. Entonces, la decisión está clara. Ellos tienen que tomar la decisión de irse y creo que lo mejor que pueden hacer es irse, porque si el camino es de la fuerza... Vamos a llegar a eso, antes de llegar a ese desenlace, a la conclusión de lo que quería analizar con usted en el programa. Vimos que recientemente salió la información de que el turismo en Cuba se ha desplomado y esto tiene que ver justamente también con todo este cerco petrolero por parte de los Estados Unidos. Además, varias aerolíneas han cancelado los vuelos a Cuba porque se acabó además el combustible para aviones. Si no hay turismo, o apenas hay turismo. Sí, las remesas también, por algunos estudios que ustedes han publicado en Cuba Siglo XXI, también las remesas de manera oficial han escapado del control de Gaesa. ¿Cómo estaría sosteniendo el régimen cubano ahora mismo la represión? ¿Cómo se estaría sosteniendo financieramente? Bueno, mira, lo del turismo es importante que la gente entienda qué es lo que está pasando con el turismo. Desde hace varios meses, los principales turoperadores que proveían turismo a Cuba se han marchado del país. No es una situación que ocurrió ahora cuando Trump apretó las tuercas. Eso ya venía ocurriendo en el pasado. Y el declive del turismo cubano ha sido gigantesco en los últimos 2 años.
Y no solo se han ido las principales turoperadoras, que ni siquiera ya tienen a Cuba como un destino turístico en su cartera de promover el turismo a nivel mundial. También se han marchado un montón de líneas aéreas. Las que quedan han reducido drásticamente los vuelos, más toda la situación interna del país que hace que el Cuba haya perdido atractivo como destino turístico. Porque, como tú bien sabes, como tú bien lo has mostrado ahí, las lomas de basura en cada esquina de la ciudad, más los focos de infección epidemiológica, más el deterioro social que ha ido incrementándose en el país, la delincuencia, etcétera, etcétera, más los apagones y todos los demás problemas que sabemos, que no vamos a repetir, la falta de agua, de electricidad, etcétera, han creado un caos donde hace que lo que alguna vez fue atractivo ya no lo es, porque nadie va a viajar a un país que lo que realmente es un infierno. Nadie va a poner su dinero ahí. Entonces, en el último mes, llama la atención, en el mes de abril, Canadá, que es el principal emisor de turistas a Cuba, que en sus mejores momentos, Canadá proveía a Cuba alrededor de 100.000 turistas mensuales. ¿Tú sabes cuántos canadienses viajaron en abril? 650. 650 son 3 aviones de turistas. Entonces, el principal emisor de turistas a Cuba, que normalmente proveía 100.000 turistas, 90.000 turistas al mes, le mandó 650. Quiere decir que el turismo está en coma, en estado de coma. Entonces, no está generando ningún ingreso prácticamente, nulo. Entonces, ¿qué es lo que le queda? Los médicos. Y se han retirado ya unos cuantos contratos de varios países donde están los servicios médicos. Entonces, eso también se ha reducido. Ahora le tocará a Gaesa decidir si todo ese dinero que tiene escondido en paraísos fiscales lo tiene que usar en beneficio del pueblo o de su propia sobrevivencia. Porque no creo que aguanten 90 días más en la situación que está el país ahora mismo. Porque la gente ya no lo puede soportar. No lo puede soportar. Y va a llegar un momento en el que las fuerzas represivas tampoco van a poder sostenerse, porque no va a haber recursos para eso. Lo que preocupa realmente al pueblo cubano de a pie, ¿cuándo va a ser el colapso definitivo? ¿Van los Castro realmente a negociar una salida? ¿Cree que toda esta situación tenga una salida finalmente? Mira, es difícil predecir, pero yo no creo que sea mucho tiempo, porque como te he dicho, la situación es tan caótica que la gente ya no aguanta, ya es imposible aguantar la situación que está viviendo el pueblo cubano. Entonces, por otro lado, eso es una presión para ellos también, más la presión externa que está poniendo la administración Trump y las oportunidades que le está dando. Le está dando oportunidades que se vayan, como mismo se le dieron a Maduro. Y están hablando en serio, están hablando firme. Ustedes tienen estas opciones, tómenlas, porque no vamos a permitir que haya una migración masiva hacia los Estados Unidos si ocurre en caso de que haya un desenlace de ese tipo. Entonces, ellos tienen que hilar fino qué van a hacer y todavía tienen tiempo. Ellos le dijeron que todavía es una ventana de oportunidad que no es ilimitada, es bien limitada. Entonces tienen que pensar bien cuáles son los próximos pasos. Si quieren negociar de verdad, tienen que hacer tremendas concesiones. Si no, van a tener que marcharse del país porque no hay otra opción aquí. Incluso el exilio cubano, que es la principal fuerza inversora que pudiera entrar en una etapa de transición, no va a poner un solo centavo en una Cuba que sea manejada por los Castro ni por sus seguidores. Tiene que ser un gobierno de transición donde esta gente no tenga ningún ápice, ni un espacio así en ese gobierno. Por lo tanto, no va a ser posible ningún arreglo si ellos no se van. Y esa es la fórmula, se tienen que ir. Yo creo que el pueblo cubano debe entender de que este es el momento crítico, este es el momento de la ahora o nunca. Y entonces yo creo que deben estar bien vigilantes y no perder la fe de que al final se hará justicia. Es hora ya que se haga justicia. Y esta gente se tienen que ir. Y como te dije hace un rato,
Han pasado 67 años, se han largado del país más de 3,5 millones de personas. La mayoría de ellos nunca más ha podido regresar. Y entonces es hora ya de que los que tienen que irse son ellos. Ellos son los que tienen que recoger las maletas y tienen que irse. Queda esperanza entonces, Emilio, para Yo creo este que sí. abismo en el que está cayendo el pueblo cubano de a pie, que ya no ve salida, está desesperado por toda la situación, no tienen agua, no tienen corriente, no tienen la comida, prácticamente sobreviven del día. Es realmente muy triste lo que está sucediendo y lo que se ve diariamente en las calles. Estamos viviendo, yo creo que la parte final del castrismo, en la caída del régimen, van a ser meses difíciles. Ninguno de estos finales son fáciles. Yo creo que la gente tiene que tener fe, tiene que tener esperanza. Cuba está abocada prácticamente a una intervención humanitaria, porque es la situación que tenemos. Y yo creo que hay una similitud cuando ocurrió la intervención humanitaria de Estados Unidos en el año 1898. De Cuba, los mambises no tenían ganada la guerra, ni España tampoco la tenía ganada. Y vamos a publicar ciertas cosas sobre eso para que la gente entienda el contexto y entienda cosas que en la historia de Cuba que se le ha ocultado a los cubanos. Porque es importante aprender qué pasó, qué realmente fue lo que pasó, quién pidió la intervención. Porque la intervención la pidió Máximo Gómez, el jefe del ejército. El jefe del ejército mambí fue el que pidió la intervención. Pero eso lo vamos a demostrar con documentos originales que hemos recabado y lo vamos a publicar para que lo vean, para que el pueblo cubano sepa cuál es la verdadera historia, por qué ocurrió la intervención y qué beneficios tuvo esa intervención para el pueblo cubano. Emilio, le agradezco muchísimo. Disculpe los problemas de conexión. Recuerde que yo estoy en Cuba. Y Gaesa, que domine Texas también, o gran parte de Texas, pues impide que hagamos constantemente este programa. Pero bueno, espero que pronto ya ese dominio se acabe, porque lo primero que hay que hacer cuando llegue el momento es desmontar a Gaesa. Así es. Emilio, le mando un abrazo y le agradezco por esta sintonía, por entrar a este programa. Un placer siempre escucharlo. Gracias a ti.